no sé, espera, no sé a qué hora, Ahí cuánto está. No, tardan igual en entrar y se cuántos son. van sumando, pero bueno, un poco para ser respetuosos, como decidimos este año con los puntuales, que me parece que está bien. Bueno, hoy es un placer siempre, la tenemos a la doctora Elena Subieta, que muchos la conocen porque ella tuvo a su Eh, cargo las clases de bienestar, con todo un trabajo de habilidades para la vida, de estrategias de afrontamiento, de cosas que hoy necesitamos poner en práctica con la sociedad y cómo estamos viviendo en la Argentina. Particularmente, bueno, a nosotros nos toca mucho el ámbito de la universidad, acá hay muchos trabajadores de la claro. universidad, así que saben. Yo les había adelantado un poquito, que Elena un poco esta clase para el tema de la tecnología y el uso de la tecnología y cómo también a veces puede ser esto, convertirse en una tecnoadicción. Así que bueno, nada, yo la presento, es mi prima, la adoro, siempre le agradezco su disposición y es un placer, un orgullo, aprovechenla. Como les digo, en esta se desmutean ustedes, si es que están muteados, y preguntan, porque lo lindo es esa dinámica de ida y vuelta, lo más parecido a la clase que teníamos presencial. Así que, bueno, ya estamos grabando. Vos te voy a pasar, Helen, El momento que, claro, para que yo pueda también compartir. para que vos claro, vos lo administres y así lo haces como, te hago anfitriona, ¿ok? Claro, Ahí va. ya uno se había olvidado un poco Perfecto. Sí, de lo que bueno, hacíamos, de lo que hacíamos en el bienestar. claro, con la dupla. Bueno, yo no sé acá lo feo es que a veces, viste, que no podés ver a todos, Sí. tenés que ir haciendo así. Bueno, para los que ya me conocen, hola, ¿cómo les va? No hace mucho tiempo que nos vimos. Para que, bueno, los que no hicieron la diplomatura en bienestar, buenas tardes, me presento. Soy Elena Subieta y bueno, trabajo en el área de todo lo que tiene que, bueno, de psicología social en general y lo que tiene que ver con el bienestar en general y correlatos psicosociales. De hecho, algunas de las cosas en la clase de hoy, vamos, se van a traer también de cosas que di en la diplomatura relacionado con el bienestar, ¿sí? Entonces, ahora que viene el momento de que uno intenta compartir, a ver si lo puse primero, pues tenés que ponerlo en ventana, espera un momentito, ahí, porque si no, no te... Ahora voy a ir a compartir, porque ahora si no lo tenés en ventana, muy bien. Lo que no sé si me deja es, ¿ustedes lo ven a pantalla completa si yo muevo? Creo que no. Si cambio de filmina, ¿lo ven? A ver, cambia. No, es que ya cambié. No. No, es que en la clase también las otras, ¿te acordás que tenía que mostrarlo Sí. así? Porque no Porque no sé. lo pasa, bueno, pero lo pasas así, No, ¿o no? no, claro, pero sí, sí, Marcando sí, vos la diapositiva. lo paso, lo voy cambiando yo porque no sé por qué dejó, ¿te acordás que nos pasaba también Sí. en... En el, Así que nada, sí, claro, lo que puedo hacer Elena, es agrandar un poquito fíjate acá. arriba Ah, en no. la parte central donde dice de pantalla, ahí tenés Ay, el ítem que te deja compartir. en el PowerPoint. Sí, no, no, en el Zoom. O vos, Ah, pará, María. pero si lo hago yo, igual va a compartir. Y en realidad una de las dos tendría que hacerlo. Me parece que creo que Pero Elena lo tiene que hacer. es que acá se está compartiendo porque ustedes ven mi PowerPoint. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Pero si lo hago yo, me parece, somos tan inútiles. Bueno, El problema del PowerPoint es que cuando lo paso a pantalla completa, fíjate, se pasa a pantalla completa, pero cuando hago la transición a otra diapositiva, No, ustedes no ven la transición, queda en la no, de misma. hecho no la vemos. Ni siquiera ninguna, todavía, no ven ninguna presentación. Adicciones con relatos psicosociales. Sí, claro, exacto. Ahora si paso, sí ven el cambio.
Ahí está, sí. Pero solamente si lo Claro, tenés abierto. exacto. Si pongo pantalla completa, no ven el cambio. Entonces lo Bueno, utilizo así. sigamos así, después otro Y, día me fijo la técnico. No, después no, hay y que es lo que, voy a ¿te tener que hacer acordás que yo toda la algo. diplomatura en bienestar lo hicimos así? De hecho, yo no Sí, veo a ninguno de ustedes. pero creo que puedo activar el uso compartido, Marcelo. Después lo voy a... Sí, 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 así si haces el uso compartido, hasta María Elena compartiendo pantalla se puede ver con una pantallita ella misma arriba. Por eso Claro, me llama la atención. lo que estoy Ah, pensando es que lo claro. puedo hacer, me parece que ahora no voy a poder hacerlo, ¿no? Si Sí. no... No, bueno, sigamos así, si no, No, Elena, ahora empiezo yo. Es que es la sensación de que yo ahora no los veo, pero bueno, cuando quiero decirles algo, minimizo y ya está. Sí. Ya está, porque esto es lo mismo sí que pasaba, que no sé qué pasa, pero bueno, también es verdad, como yo no controlo el Zoom desde acá, es raro y tampoco tengo mucha. Nada, vamos a empezar, vamos a relajar, que venimos, no sé ustedes, pero yo de una tarde y una mañana es todo, voy a dejar, tuve que silenciar el celular y que hagan lo que quieran, porque si no es. Hoy yo tendría que estar del lado de ustedes como alumna, me vendría bien. Y tenés Eh, que poner en práctica todas las estrategias, Elenita. Todo lo que vimos con la gente que está ahora en esta aula virtual, que hizo bienestar conmigo, igual volveremos a ver el esquemita de estrés, justamente, pero todo lo que vimos, inteligencia emocional, todo, contar hasta 10, pasear para tranquilizarse, darnos cuenta, bueno, hay cosas que van a salir acá, pero les puedo asegurar que tengo que aplicar todo porque es, nada, cambiar todo cada 10, 15 minutos. Bueno, los que ya me conocen, también los que hicieron la diplomatura conmigo, es traer, digamos, sacar de la caja de herramientas que generalmente manejo yo, como les contaba, dentro de la psicología social y la psicología social aplicada al bienestar, es sacar de esa caja de herramientas algunos elementos que nos pueden interesar que tengan que ver con las adicciones y la salud mental en general, ¿sí? Yo siempre empiezo hablando, digamos, y sobre todo en los años que tuvo que ver también con la aparición de la pandemia, digamos, ¿no? De ese evento incontrolable y sorpresivo, digamos, de datos importantes sobre, por ejemplo, si tomamos acá el tema de el uso de drogas y también la prevención. Con esto lo voy a marcar así, porque como puedo, con esto empiezo la clase, que no solamente en esta línea que ustedes leen en la filmina, sino también cuando uno habla, por ejemplo, también de el tema de la conducta vial, la pandemia que implica, digamos, los accidentes viales, sobre todo también en población joven, tanto, digamos, cuando uno habla de la pandemia de los accidentes viales o lo que ustedes están viendo con el tema de, por ejemplo, del uso de drogas, aparece como elemento importante y que toca directamente a el área en el cual yo trabajo, que tiene que ver con la mayor o menor percepción de riesgo, ¿no? Que aparece, digamos, como una dimensión importante asociada no solamente, digamos, a las mayores tasas de consumo, sino llegar a la conclusión de la necesidad de pensar intervenciones en relación a la eficacia de intervenciones, en relación orientadas a cerrar o achicar la brecha entre la percepción y la realidad, ¿no? Acá, en lo que usted está leyendo, tiene que ver, digamos, para orientarse a los jóvenes y menciona específicamente todo el tema de la salud pública. Esta misma conclusión la encontramos no solamente en lo que hace a las adicciones en función de las drogas, sino a muchísimas problemáticas que ponen en riesgo a las personas y en donde se detecta que hay pocas intervenciones que tienen en cuenta la dimensión de la percepción de riesgo de las personas, que es lo que vamos a sacar de las herramientas, que es lo que algunos vieron conmigo, ¿no? Todo eso de en qué medida uno percibe o no que tiene control. Y entonces a veces cuando percibimos que controlamos todo, evidentemente ese es el momento que nos pone en más situación de riesgo. Entonces, de una u otra manera,
los que vimos el curso de bienestar, yo acá voy a destacar dos elementos importantes, ¿no? De que estamos hablando en la percepción de riesgo, una dimensión importante en la que entramos es toda la concepción del estrés, que acá no nos vamos a quedar mucho tiempo, sino recordar a los que ya hicieron el curso conmigo o aquellos que no lo hicieron y que escuchan esto por primera vez, es que todo tiene que ver, y hoy me ponía yo como principal ejemplo, digamos, en parte hacer una parada en el tema de el estrés y cómo parte del estrés, cómo nos estresamos o cómo salimos del estrés, tiene que ver con dos elementos importantes. Y uno, lo que la psicología social llama la evaluación cognitiva, está directamente relacionado con lo que el llamado de atención que se hace sobre el tema de las adicciones en general, con hacer más énfasis en la percepción de riesgo de las personas y, por tanto, con diseñar intervenciones orientadas a reducir la brecha entre percepción y realidad. Entonces, ya cuando hablamos del estrés, que es la base que nos permite manejarnos entre el bienestar y el malestar, ya la perspectiva relacional que toma la psicología general, la psicología social en general y de la salud en particular, ya hacía un llamado de atención de que no podemos tener una idea del estrés o de la forma en cómo cada persona enfrenta un estresor de manera lineal. Es decir, ante una determinada situación, todos vamos a reaccionar de la misma forma. Lo que viene a explicar y a dar cuenta la psicología social y la teoría relacional del estrés es que las personas, ¿sí? Tenemos por un lado, hacemos distintas evaluaciones de las situaciones, detrás de lo que nos pone en mayor o menor situación de riesgo, está en la medida y en la cual nosotros evaluamos una situación como que para nosotros no nos va a afectar en nada, o personas que pueden hacer una lectura realista de una situación, darse cuenta que uno puede verse afectado y entonces poder diseñar estrategias orientadas a reducir la probabilidad de riesgo frente a algo. Y cuando decíamos, cuando tuvimos las otras clases o lo que le estoy presentando a los nuevos, cuando decimos que después de esa evaluación que hacemos de la situación viene una forma de afrontar, es por eso que yo recién decía, viene una estrategia para, o sea, en este caso sería para poder ver, digamos, si uno hace una evaluación realista de en qué medida uno puede controlar, no controlar la situación, en qué medida uno es vulnerable o se siente invulnerable ante una determinada situación. Entonces, como los que ya me escucharon antes o los nuevos que me escuchan hoy, digamos, ¿por qué las personas salimos de forma diferente? Es porque hacemos distintas evaluaciones de las situaciones y tenemos distintas herramientas para afrontar. De hecho, tanto el curso de bienestar como este que ustedes están haciendo en salud mental tiene que ver con dotarnos de herramientas que nos permitan trabajar en el plano de la prevención. O sea, los que ya me habrán escuchado antes, o sea, dejar de ser individuos o grupos que actuamos post facto, o sea, una vez que sucedió el hecho, y ser capaces cada vez más de prevenir, de actuar preventivamente para que algo no nos suceda. Entonces, recordar siempre que lo que decíamos es que frente a una estresor o fuente de estrés, que vamos a ver que determinadas personas, como forma de respuesta al estrés, por la vivencia emocional que tienen y las herramientas para afrontar, van a producir determinados efectos. Dentro de la complicación de esta relación entre vivencia y estrategias en términos de respuesta frente al estrés, ocupa un importante lugar la probabilidad de las adicciones o volverse adicto a algo. Entonces, estos mecanismos que tenemos para darle respuesta a una fuente de estrés
tiene que ver con estos dos elementos, pero también con variables que están en el ambiente. Yo les contaba, ustedes me veían y ustedes también, porque somos casi todos de la misma población y muchos tenemos que ver con el ámbito universitario. Evidentemente llevamos unos días que no estamos realizando nuestra actividad de una manera, digamos, normal, o como que sentíamos que manejamos, que controlamos todo aquello a lo que uno volvió como hábito. Bueno, todo eso no está funcionando y se activa la incapacidad de predecir, ¿sí? Se activan los imponderables, etcétera. Entonces uno está, sí, expuesto a mayores fuentes de estrés, en donde todo el proceso se activa, suenan las alarmas y uno tiene que manejar las emociones y pensar, como hacíamos el chiste antes de empezar la clase, de cómo responder efectivamente. Y acá aparece, en términos de cuando hablábamos de la vivencia emocional y la estrategia de afrontamiento, cuando uno habla de las evaluaciones cognitivas que cada uno hace. Hay un elemento que aparece dentro de lo que se llama la psicología de la cognición social, que trabaja con lo que se llama los esquemas sociales. O sea, todos tenemos esquemas y creencias, ¿sí? Que vamos a intentar, ¿sí? De confirmar con la información que recibimos del ambiente, ¿no? Tenemos esquemas acerca de cómo son las personas, ¿sí? Tenemos una valoración positiva, por ejemplo, de alguien que es un profesor, una valoración positiva del médico, y por ahí evaluaciones negativas de determinados individuos. Cuando uno habla de esquemas de personas, Espera, Elena. Se, se muteó, profe. Sí, ¿sabés por qué? No, porque me dijeron que había mucho ruido de micrófonos, entonces yo la silencié, pero desmuteate, Helen. Me- ahí ¿Ahí está, me escuchan ahora? ahí está, sí, sí. Lo hice Ah, para yo como no limpiar los el veo. resto, perdón. Ahora te hago anfitrión de nuevo, listo. Ahí va, dale. Claro, porque ahí ves qué lindo, ahí les estoy viendo las caras, todos, pero ahora cuando paso a proyectar no veo a nadie. Entonces, claro, sigo como loca y es como hablar frente a una pared. Está bien de vez en cuando que tenga que minimizar, y lo voy a dejar ahí minimizado porque voy a contar esto, que después también les voy a acercar un texto donde aparecen determinados estos elementos, que es cómo cuando hablamos de la evaluación cognitiva, o sea, de cómo las personas hacemos evaluaciones diferentes de las situaciones, la psicología de la cognición social, que tiene que ver con cómo las personas conocemos, manejamos la información que recibimos del ambiente, cómo nos formamos eh, opiniones de las personas. Esto aparece en lo que les mostraba en la filmina como los esquemas sociales, que todos nosotros utilizamos para reducir y simplificar la información y para hacer una economía, para que achicar todos estos esquemas que tenemos en la cabeza para tener que darle lugar a la nueva información. Entonces, ya cuando uno ve, por ejemplo, a alguien, un determinado estereotipo de joven, vamos a ver, melenudo, tatuado, mal vestido, etcétera, muchas veces uno directamente lo asocia, seguramente debe ser un vago, no trabaja, no le gusta estudiar, consume drogas. Viene todo el tema estigmatizante. ¿Por qué lo marco? Porque los estudios dicen que la gente, vamos a ver después más adelante, para sentirse invulnerable a determinadas cosas, rápidamente en la economía cognitiva y la tranquilidad cognitiva asocia determinadas problemáticas con determinadas personas que tiene esquematizadas. Eso es algo que le va a pasar a tal persona. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de personas, entonces no me va a pasar. Así como recurrimos a esquemas de personas, recurrimos también a guiones, a situaciones. No, por ejemplo, personas asociadas a que están mucho en el bar o tomando
alcohol, que salen frecuentemente, que son asiduos a determinados lugares, se hace un esquema de situación y nuevamente la percepción para nuestra tranquilidad, o cuando uno se refiere a los hijos también uno encuentra personas que dicen, o sea, mi hijo no tiene esas amistades, mi hijo no va a determinados lugares, entonces me quedo tranquila porque no está en riesgo de ser adicto o sentirse o estar expuesto a determinadas adicciones. Todo esto, y otro de los esquemas importantes, que es de las personas, de guiones o situaciones, es lo que se llama, y es que es muy importante, esquemas sobre nosotros mismos, que tenemos sobre nosotros mismos, que es lo que se llama los esquemas sobre el yo, o que la psicología trata como la idea del autoconcepto. Entonces, los esquemas que tenemos sobre nosotros mismos tiene que ver con esquemas más o menos positivos o negativos. Y justamente tiene que ver, lo vamos formando en función de los grupos a los que pertenecemos. Muchas de las respuestas cuando hablamos de la percepción de riesgo frente a algo, también así como la encontramos con un esquema de persona, un esquema de guión o situación, también las encontramos sobre la pertenencia de uno a determinados grupos, como yo me junto con, como mi familia es, como yo tengo determinadas conductas, no es una problemática que, y además me quedo tranquila porque con esas argumentaciones salvo o creo lo que se llama un autoconcepto positivo o una autoestima positiva. Al mismo tiempo, y por eso ahora sí voy a mostrar lo que estaba proyectando, al mismo tiempo muchas veces traslado en otros, por la mera pertenencia a otros grupos, individuos que tienen una carga o un autoconcepto negativo. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, que muestran las investigaciones en psicología social entre los esquemas sociales que acá les estoy contando? Vamos a empezar primero de abajo para arriba. Un tema importante es que estos esquemas se nos activan de forma espontánea y actúan como el filtro. Esto que yo les decía, si uno ve a un joven vestido de una determinada manera, a un grupo de jóvenes en determinada situación, o uno ubica lugares del barrio, bares, etcétera, y nos permiten sacar conclusiones rápidas y muchas veces sesgadas. Entonces, estos esquemas obviamente los necesitamos y son útiles y prácticos por esta economía cognitiva. Ahora, como ustedes leen, van a ser también para la psicología social y presentar un lado oscuro, porque también van generando y son la base de todo aquello que tiene que ver con el estereotipo y el prejuicio, ¿no? Cuando yo quiero salvar mi autoestima o cuando hago actuar el mecanismo que me haga sentir de que no tengo riesgo de determinada cosa, voy creando estereotipos, por ejemplo, del que se droga, estereotipos del que conduce rápido, estereotipo del que se junta con determinada gente, y el estereotipo es un elemento fundamental para que se hagan las conductas de discriminación que tienen como fuente principal, digamos, el rechazo o la hostilidad. Pero además de este lado oscuro, hay un elemento que estudia la psicología social, que es lo que ustedes escucharán muchas veces como la profecía que se autocumple o el efecto Pigmalión. Es decir, cuando nosotros decimos cosas sobre los otros, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes, sobre no sos capaz de esto, a vos no te da para, también lo vemos en el trabajo, esta tarea vos sos incapaz de hacerla, no tenés las habilidades para, aparece que nosotros mismos llegamos a reforzar las creencias y los esquemas que los otros nos transmiten, y entonces actuamos lo que se dice cumpliendo la profecía que se autocumple o el efecto Pigmalión. O sea, terminamos cumpliendo las expectativas que el otro tiene sobre mí. Si me dicen yo no voy a ser capaz de, yo no tengo las habilidades suficientes para, yo termino creyéndome
esas creencias y entonces actuó en consecuencia. De hecho, se le llama efecto Pigmalión por la mitología griega de ese escultor, ¿no? De la isla de Creta, de que hizo la escultura de la mujer perfecta y se enamoró de esa mujer perfecta y toda le pedía, ¿no?, a la diosa Venus que transformara esa mujer completa que tenía todo lo que él esperaba de, que la transformara en una mujer real, hasta que finalmente le cumplen su pedido, su sueño. Y este tema de que se cumplan las expectativas tiene un gran impacto, se utiliza mucho en lo que es el área de educación, por ejemplo, cómo las expectativas o las creencias que el docente tiene respecto del alumno termina siendo que el alumno efectivamente se desempeñe como la profesora o la maestra espera, ¿no? Cuando alguien te dice a vos no te va a dar, vos no sos tan inteligente como, bueno, y nos dicen esas cosas, terminamos cumpliendo lo que el otro espera, las expectativas del otro. ¿Por qué traigo todo el tema de la profecía que se autocumple o del efecto Pigmalión o la importancia de los esquemas sociales? Porque recién cuando les hablaba de las situaciones que nos estresan o el no poder hacer un afrontamiento salugénico positivo del estrés, está detrás, digamos, de desequilibrios, de malestar y en estrecha relación con la probabilidad, por ejemplo, de las adicciones o de empezar a sentir de forma sesgada que tenemos control de determinadas cosas que no controlamos y caer, por ejemplo, o en adicciones o en un mal manejo, por ejemplo, cuando vamos a alta velocidad y no cumplimos las normas viales. En esa evaluación cognitiva que forma nuestra caja de herramientas de afrontamiento del estrés, los esquemas y todas aquellas creencias que ratificamos o que las actuamos para cumplir las expectativas de otros o las expectativas que tenemos de nosotros mismos cuando son bajas, hacen que una persona sea más o menos vulnerable. En ese sentido, también, ¿por qué no pasa? Veíamos, ustedes me siguen escuchando, ¿no? Porque no los veo. Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Ah, entonces, Sí, Elena, perfecto. cuando ubicábamos entonces en esa evaluación cognitiva, en esa situación en la que podemos estar más vulnerables frente a una situación estresante o, por ejemplo, cuando escuchamos creencias o lo que la gente espera de nosotros y no sabemos de qué forma actuar o de qué forma cumplir las expectativas de los otros, entramos en esa dimensión que es la que yo les contaba al principio de la clase, que aparece cada vez más en los llamados de atención frente a adicciones o otras situaciones de cuidado de la salud mental, que es la dimensión de percepción de riesgo y de la relación de esta con la realidad. Y acá sacamos también, de los que ya cursaron conmigo algunos elementos, que es lo que la psicología social llama que parte de la percepción de riesgo tiene que ver con las ilusiones cognitivas que los individuos activamos o utilizamos para dar cuenta de la realidad o explicar determinados hechos que afrontamos cotidianamente. Sería en esta evaluación que hacen los informes respecto de por qué fracasan algunas intervenciones, y entonces en esta percepción de riesgo yo pongo en esta brecha entre percepción y realidad, la psicología social puede venir a contar de algo que tiene que ver con las ilusiones cognitivas o lo que la psicología social también llama los sesgos. Hay un sesgo, un proceso clásico en psicología social que ustedes habrán escuchado, que es la tendencia, digamos, de sentirnos primeros entre los pares, ¿no? En la vida cotidiana, así como uno escucha mucho cada vez más el sesgo de confirmación en la tele, en la radio, lo lee,
o lo escucha ya fuera del ámbito académico, el primer sesgo, mecanismo que la psicología social da cuenta es de lo que ustedes están leyendo, que yo les puse, digamos, como sentirnos primero entre pares. Esta es la idea de yo estoy sacando acá distintos elementos que van directamente a el tema de la percepción de riesgo y la brecha entre percepción y realidad. Entonces, tenemos que saber, o la psicología social viene a contar que existe este proceso por el cual las personas tendemos a sentirnos, a declararnos superiores a nuestros pares o a una persona similar a ellas en atributos que son deseables socialmente. O sea, muchas veces nos encontramos que alguien, digamos, te dice o está diciendo, vos tratá, vos cuidate porque no podés, y uno le contesta, pero vos también tenés que cuidarte, porque no, porque yo sé, porque yo me cuido, me controlo, pero vos no sos tan bueno controlándote, ¿no? Uno siempre en atributos socialmente deseables hace actuar o aparece en las personas ese primus inter pares, ¿no? Generalmente tiene que ver con esto de atributos deseables socialmente. Uno generalmente se cree, por ejemplo, que es menos prejuicioso que la persona media, o que uno tiene más disposición de cosas que hablamos en la mayoría de este grupo, de capacidad empática, de ponerte en lugar del otro, de tener un pensamiento más abierto, autocrítico, lo que fuera, ¿no? Y también, digamos, esto tiene que ver, el primos inter pares, con esto de tender a pensar que nos comportamos de forma más adecuada respecto de las actitudes sociales. Por eso le hablaba de el prejuicio o la discriminación. Entonces, siempre cuando se habla de primos interpares o mis habilidades son únicas, aparece o la falsa unicidad o el ser primero entre los pares. Otro elemento también que se correlaciona, digamos, con esto de ser primero entre los pares es que parte de la falsa unicidad tiene que ver con pensar que uno comparte todas las creencias y todas las normas que el grupo está compartiendo, o sea, a nivel familiar, a nivel de grupo de amigos, a nivel de equipo de trabajo, ¿sí? Yo creo, ¿sí?, que empecé a no estar de acuerdo con determinada cosa, con quedarnos hasta tan tarde, con fumar determinada cosa, con salir e ir tan rápido en el auto, etcétera. Estoy en desacuerdo, pero como creo que mi grupo todavía, y esto se trabaja mucho con adolescentes, que mi grupo todavía, digamos, cree en esa norma y yo no quiero ser como echada del paraíso y busco el acuerdo o la aceptación, estoy mostrando algo en lo cual dejé de creer. Eso que se llama también falsa unicidad y va a aparecer también en Filminas como falso consenso, después preguntando individualmente, yo me doy cuenta cuando pregunto con mis distintos compañeros o los miembros de mi familia o con mis amigos, y la verdad que somos más de la mayoría y casi todos que hace tiempo que empezamos a pensar eso. Es lo que la psicología social llama entre el consenso público y privado. Es decir, cuando una norma que se cumple públicamente hace tiempo que la abandonamos privadamente. Y pasan estas cosas fruto de las ilusiones cognitivas. El grupo termina actuando de tal forma, ¿sí?, que se creen que es una acción apoyada colectivamente y la mayoría del grupo ya abandonó esa creencia. Por ejemplo, no es el mejor ejemplo, o sí en estos días que en los ámbitos universitarios estamos con el tema del paro y las medidas de fuerza, pero los primeros grandes estudios se hicieron, digamos, con el hecho de apoyar o no una huelga o tomar determinadas decisiones. Y se encontraba esto, que se llegaba a hacer medidas donde supuestamente un 80 o un 90% a medida de eso, cuando apoyaba eso y cuando se presentaba individualmente, la mayoría no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces, también en esta percepción entra también la medida en la cual un grupo, un grupo y una persona están actuando una norma que privadamente ya se abandonó. Entonces,
vamos metiendo ahora en la cajita este tema de primos interpares o también falsa unicidad o lo que se llama también la ignorancia pluralista. Que en el tema de la juventud y en el tema de la adolescencia, otra vez estaba leyendo un informe de tema, obviamente, que me preocupa con el tema de las adicciones, con el tema de lo que es la pandemia a nivel de vialidad y la edad de las personas en accidentes importantes, tiene que ver también con la importancia en determinadas edades de quedar bien con el grupo, de hacer lo que uno cree que al grupo le va a gustar y buscar la aceptación. Entonces, en esa brecha entre percepción y realidad, un elemento que nos podemos llevar como herramienta es el tema de qué pasa cuando aparece el fenómeno de primus inter pares, el fenómeno de falsa unicidad o lo que están viendo ahora, que es también la tendencia en determinadas personas y en estos sesgos a pensar, digamos, ¿sí? A percibir que tenemos más probabilidades que una persona media de que nos sucedan acontecimientos positivos. Se le puede llamar optimismo ilusorio, pero también tendencia de las personas a percibir que tenemos menos probabilidades que la persona media de que nos ocurran acontecimientos negativos. Y esta ilusión, este optimismo ilusorio o ilusión de invulnerabilidad, evidentemente es otro factor más que aumenta la probabilidad de riesgo frente a determinadas cosas. Lo que cambia es cómo nos situamos frente o cómo se sitúan las personas frente a un acontecimiento positivo o qué percepción tienen las personas frente a acontecimientos negativos. De hecho, las investigaciones psicosociales que atienden en toda la temática de la reducción de la percepción de riesgo, justamente lo que encuentra es que las personas por ahí, digamos, con mayor niveles de adicción o de comportamientos antinormativos en lo que es la conducta vial, evidentemente presentaban, digamos, altos niveles de ilusión de invulnerabilidad. O sea, tendían a responder, ¿sí? Que a ellos no le iba a pasar porque tenían control del vehículo, porque no controlaban la velocidad, porque manejaban desde determinada edad, etcétera, etcétera. Así lo mismo cuando salía el tema de adicciones con la bebida, con el tabaco, con lo que fuera, ¿sí? Entonces, esto también, digamos, cuanto más ilusión de invulnerabilidad presenta una persona, ¿sí? Es probable que en mayor situación de riesgo esté frente a determinada problemática. Entonces, son cosas en las cuales tenemos que dilucidar en las argumentaciones de los otros y que tenemos que incorporar a la hora de pensar en realizar intervenciones eficaces. De hecho, vuelvo a insistir, aunque sea redundante, parte de la ineficacia de las intervenciones es porque no se tiene en cuenta lo que se llama, lo que denominé al principio, esta evaluación cognitiva que hacemos de todo y que la cual en general está totalmente sesgada. Utilizamos lo que se llaman atajos cognitivos, economía de información y todo aquello que nos sirva para buscar la tranquilidad cognitiva. Entonces, por eso aparecía también, digamos, cuando se habla esta brecha entre percepción y realidad, se habla, digamos, de la importancia, digamos, de actuar antes que suceda, ¿no? Dentro de elementos de la psicología social de la salud y la psicología positiva es cómo, digamos, manejar toda una caja de herramientas que nos permita contar, digamos, con información, conocer y poder anticiparnos y prepararnos para poder, en el caso de ustedes, diseñar o por lo menos también cuando estamos o en el ámbito familiar o en el ámbito de los amigos o en el ámbito del trabajo, poder detectar cuando uno está manejando información errónea o sesgada que efectivamente va a hacer que aumenten las probabilidades
de sentirnos, digamos, invulnerables o ilusoriamente optimistas. Aquellos que vieron conmigo la diplomatura de bienestar es en parte cuando decíamos que un elemento importante de salud génico y asociado también a la inteligencia emocional era, digamos, hacer un buen análisis realista de la situación, eh, un análisis sano para tener la idea de cómo intervenir de forma eficaz. Evidentemente, digamos, cuando uno tiene altos niveles de lo que se llama el optimismo irreal o ilusorio, evidentemente tiene mayores probabilidades de ser sujeto de riesgo frente a determinadas conductas, y detrás de las conductas ya sabemos que hay creencias que llevan a realizar determinadas conductas, decir, total, a mí no me va a pasar nada, total, yo lo controlo. Y entonces acá también vamos a contarles, a los que no, también entonces aparece el hecho de que las personas también hacemos estas argumentaciones, nos sentimos invulnerables, nos sentimos con optimismo ilusorio, utilizamos más mecanismos de falsa unicidad o de ignorancia pluralista, ¿sí? También está en relación otro elemento que es la idea de esta charla de dejarles, es la creencia que las personas tenemos respecto de lo que controlamos y no lo controlamos. Es decir, una buena intervención para el cambio de actitudes y para la reducción de riesgo y trabajar en la percepción, debería también incorporar, además de estos sesgos, las creencias que las personas tienen. Y esto que nos viene a decir de forma resumida es lo que dentro de psicología social se trata como las teorías de control, ¿no? Entonces las personas nos caracterizamos por creer que controlamos los eventos, los sucesos que afrontamos cotidianamente o que no tenemos ningún control de ellos. Esto te habla de que podemos estar frente a la indefensión aprendida, es decir, podemos estar frente a sujetos, ser personas que aprendimos en la indefensión. En el español directo, en España le llaman la desesperanza aprendida. Cuando uno tiene muchas experiencias vitales donde efectivamente no vivenció, ¿sí? No tuvo experiencias donde realmente tenía control y el control lo tenía otro, la situación, o siempre las situaciones, es uno aprende, ¿sí?, a que uno no va a reaccionar porque otro lo hace por él. Por ejemplo, cuando escuchamos que alguien nos dice, no pensés, vos ejecutá, que yo pienso por vos. No, dejá. Si lo unimos también con el tema de la profecía que se autocumple o el efecto Pygmalion, o cuando dices, vos no estás para eso, para estas cosas estoy yo. Esas cosas que se van repitiendo en la socialización hace que efectivamente disminuya en determinadas personas y en nosotros la motivación a responder. Total, todo va a depender de una afuera, ¿sí? Algunos lo pondrán en una energía, otros lo pondrán en las personas mayores, otros lo pondrán en Dios, en una situación laboral en el jefe, en una situación de aprendizaje en el profesor, en la familia, en la madre o el padre, lo que fuera. El hecho es que la mayor incontrolabilidad, ¿sí?, hace que nos formemos en la desesperanza o en la indefensión. Y lo contrario, que sería un elemento importante a incorporar en intervenciones eficaces para reducir esa brecha de la que hablaba al principio, es todo aquello que tiene que ver con lo contrario, ¿no? Con la que la persona sienta que tiene la posibilidad de modificar algunas situaciones o eventos de su vida, ¿no? Entonces, que tiene control, modificar. Para las personas, digamos, que o beben o que fuman, bueno, en el caso mío, o el tabaco, etcétera, digamos, es trabajar en el
nivel de en qué medida, si uno puede controlar otros sucesos vitales o cotidianos, porque uno no va a poder controlar algo como la bebida, el cigarrillo o lo que fuera. Entonces uno podría tomar, digamos, individuos o creencias sobre la reactancia psicológica y trabajar en esa posibilidad del individuo del aumento en la motivación para responder, ¿no? A ser reactante y sentir que puede controlar. Sería, por ejemplo, el reactante psicológico, separarlo cada vez más, digamos, de lo que hablábamos, el autoconcepto negativo o ser siempre de forma negativa resultados de profecías autocumplidas que a veces tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, salirnos de esas profecías que hacemos sobre nosotros mismos y pasar de sentirnos indefensos a sentirnos reactantes. Y esto también implica el locus de control, ¿no? El locus de control, sentir que determinadas situaciones efectivamente no son controlables por nosotros, ¿sí? Como huracanes, situaciones naturales, cuando vimos la pandemia, o sí, cuando podemos trabajar en el caso de alguien que se da cuenta que está bebiendo en exceso, que está fumando en exceso, que está manejando en un exceso de velocidad, pero también muchos de los que estamos en este aula virtual hemos hablado hasta de todo lo que tiene que ver el riesgo con la calidad de las personas con las que tratamos o los ambientes que frecuentamos. Entonces también uno a veces siente que es incontrolable, o sea, no podemos controlar el entrar en relación, por ejemplo, con personas tóxicas, ¿no? La adicción o la tendencia a formar parte o de ambientes tóxicos o de relacionarnos con personas tóxicas. Así como no podemos controlar, por ejemplo, la llegada de la pandemia por COVID, ¿sí? Si uno ya tuvo bastantes situaciones reiteradas donde encontramos una tendencia nuestra o, como vimos ahora, cómo se preparan determinadas ciudades del mundo que tienen toda una historia y que pueden ya medir y prevenir más cuándo va a aparecer un determinado huracán, etcétera, aumentar las situaciones, las herramientas de control, sabiendo lo que va a suceder y mejorando la capacidad de respuesta. Entonces, también, que esto lo vimos en la otra diplomatura, uno tendría que trabajar, ¿sí? ¿Qué cosa uno tendría que verificar para reducir la brecha entre percepción y realidad? Justamente lo que está atrás de la persona reactante, la que reacciona, o del el comportamiento que nos damos cuenta que es reactante, o el comportamiento que nos damos cuenta que es un comportamiento de desesperanza, de indefensión, es poder detectar si esa persona lo que presenta, ¿sí? Es un déficit generalizado, ¿sí? Es decir, como que es global. Siempre me pasa, tiene que ver con el afuera y me va a pasar en todas las situaciones de mi vida, ¿no? Entonces yo no puedo a esa persona de indefensión o desesperanza, es difícil, ya que hay, digamos, un déficit crónico, es difícil entrar de forma tal que en determinada actitud y conducta puede intervenir. Vamos a ver, hay que hacerlo, pero tenemos que saber que estamos con una población más compleja a la hora de intervenir. Distinto es si yo distingo determinadas personas, ¿sí? La capacidad para poder discernir que, bueno, que algo, por ejemplo, se debió a una característica de la situación, ¿no? Es decir, bueno, esta vez no rendí bien el examen porque efectivamente no tuve tiempo para prepararme. O bueno, o uno puede decir, bueno, la charla con tal persona efectivamente no salió bien porque no la tuvimos en el momento correcto, era un día en el cual estábamos muy estresados, habíamos pasado por mal situaciones, los dos tendríamos que haber dejado la charla para otro momento, pero no se hizo. Eso es personas que podemos ser capaces de decir, es una situación, puedo revertirla, ¿no? Es entre la situación y lo pasajero, que es específico, fue un momento y lo puedo modificar, diferente a aquellos que es generalizado y se vuelve crónico, ¿no? Entonces, cómo uno va a trabajar
frente a esa persona que siente que no es solamente que no puede controlar el cigarrillo, sino que no puede controlar el cigarrillo, no va a poder controlar la bebida, no va a poder controlar una relación tóxica, etcétera. Y eso va generando, evidentemente, una cadena donde entre la percepción y la realidad, la brecha que nos interesaba al principio, en vez de reducirse, se amplía. Lo interesante es, vuelvo a insistir, ustedes se podrían preguntar en la lectura que ustedes hacen de ustedes mismos o en la lectura del grupo al cual tienen que ayudar o caracterizar en determinado momento respecto de intervenir en salud mental, estas son herramientas para poder detectar en las argumentaciones, en las explicaciones propias, ajenas, si en la percepción de las personas, además de todo lo que venimos diciendo, si predominan explicaciones, argumentaciones externas, tiene que ver con el afuera, yo no puedo hacer nada, global, pasa en todas las situaciones, no es solamente acá en el trabajo, me pasa en mi casa, me pasa con mis amigos y todo el tiempo. Entonces uno va a saber, evidentemente, que estamos frente a déficits generalizados y crónicos. O si uno hace un buen diagnóstico, siempre es necesario un buen diagnóstico para una buena intervención, o si en las argumentaciones uno puede detectar, digamos, que hay mayor internalidad, la persona puede darse cuenta que puede modificar esa situación en la que está pasando, puede variar según las situaciones, ¿sí? Porque me pase esto en el trabajo, no me tiene por qué pasar lo mismo que en la familia o con el grupo de amigos, porque soy capaz de darme cuenta que es algo que se da en un determinado contexto y que es en un determinado momento. Esto es lo que encontramos detrás cuando decimos, bueno, en este grupo o aquí donde vamos a intervenir, digamos, uno podría hipotetizar allá donde prevalezca mayor indefensión aprendida, mayor desesperanza, hay mayor probabilidad de que la brecha esté ampliada y allá donde predomine o uno pueda intervenir trabajando en la reactancia psicológica, hay mayores probabilidades de que la brecha sea menor o tenemos mayores herramientas para reducir la brecha entre percepción y realidad. Esto, tanto en la desesperanza como la reactancia, yo les contaba en la clase de la diplomatura de bienestar, tiene que ver, se termina de cerrar para que recuerden lo que se llama locus de control, que tiene que ver con el lugar del control. ¿Sí? En el trabajo en esta brecha tiene que ver con tratar de demostrar y que la gente se dé cuenta que para algunas cosas, ¿sí? Uno puede controlar y modificar determinadas situaciones y que para otras cosas hay veces que sí hay fuerzas externas o dependen de otros, pero que no es en exceso. Es decir, así como uno en el diagnóstico para achicar la brecha tiene que tener una caracterización respecto de la indefensión, respecto de la reactancia, efectivamente ya a este momento ustedes se dieron cuenta que, digamos, la excesiva externalidad, es decir, cuando todo depende del afuera, se asocia más directamente a la desesperanza. Ahora, aun cuando la internalidad, es decir, yo tengo la capacidad en mí de poder modificar e intervenir en determinadas situaciones, también es patológico el creerme que uno puede intervenir en todo y uno puede modificar en todo. Como les decía previamente o cuando hablábamos de salirnos de fenómenos como el optimismo ilusorio, la internalidad muchas veces tiene que ver con una lectura realista de la situación. Digo para no confundir, y muchas veces, ¿sí? Para reducir la ilusión de ese optimismo es darnos cuenta que efectivamente hay determinadas cosas que dependen del afuera y que yo no las puedo modificar. Lo que puedo hacer es ver cómo trabajo esa no modificación o cómo derivo, digamos, mi interés, mi objetivo, mi propósito, digamos, pasar de A a B
frente a cosas, digamos, que uno no puede modificar. Es un balance como elementos para reducir la brecha entre percepción y, y realidad. Estos son elementos psicosociales que juegan, y acá también iba a aprovechar, como habíamos arreglado con María, y lo que venimos diciendo es algunos elementos importantes de lo que se está empezando a hablar mucho en términos, por ejemplo, de salud mental, adicciones, y es lo que se ha dado en llamar también el tecnoestrés. Es decir, acá les vengo a presentar algo que se está trabajando hace mucho, pero acá aparece cada vez más y que en el equipo de investigación estamos sondeando, que es obviamente esto, aquello que tiene que ver del estrés provocado por la tecnología, ¿no? Si bien ya se venía trabajando en las situaciones laborales o de la vida cotidiana, donde las TICs, digamos, las tecnologías de información y comunicación, cómo empezaban a tener una presencia más importante en nuestra vida cotidiana, aparece ya como un nuevo estresor, pero lo real también es que a este movimiento acelerado que ya llevaba la incorporación de la tecnología, la aparición de la pandemia por COVID-19 aceleró, ¿sí? Por un lado, la necesidad de utilización de la tecnología, y evidentemente se nos presenta a nosotros la demanda de que usemos esta tecnología, volviéndose, como les mostraba en el esquema inicial, digamos, como un nuevo estresor. Y cuando veíamos el estrés, acuérdense que veíamos cómo uno, digamos, reacciona frente a lo que es nuevo y que por otro lado nos amenaza, ¿no? Cuando tenemos que pasar de actitudes que ya las incorporamos como hábito y que tenemos que incorporar nuevas habilidades y nuevos desafíos que implican, desde el punto de vista de nosotros, las personas, ya empezar a tener más conductas y creencias de tema defensivo ante lo que nos da miedo y lo que es nuevo y nos saca de las instancias o los esquemas de habituación donde las formas de respuestas ya eran automáticos. Lo cierto es que aparece toda esta dimensión que se profundiza con la pandemia, que es el estrés por el uso de la tecnología, y va a aparecer un elemento importante dentro, digamos, de este estrés por el uso de tecnología, una dimensión que es obviamente el tema de lo adictivo, la adicción, ¿sí? Con esta tecnología de la información y de la comunicación, y que también tiene que ver con otros elementos que la psicología social de la salud ha trabajado en el ámbito laboral, sobre todo con efectos tales como cuando uno habla del síndrome del quemado o parte, digamos, del acoso laboral, cuando aparece una carga emotiva fuerte en términos del estrés. Entonces, como segunda parte de esta clase, lo que les presentaba, algunos datos, ya después cuando tenga más a fin de año o el año que viene nos podemos volver a encontrar. Lo cierto es que cada vez más aparece esto de que se venía trabajando del tecnoestrés, como lo que ustedes están leyendo, ¿no? El estado psicológico negativo relacionado con el uso de tecnología o, que es interesante, con la amenaza del uso en el futuro, ¿no? Cuando nos decían, yo me acuerdo cuando tenía que empezar a dar clase el año de la pandemia, que no podíamos ir obviamente al aula, nada, lo que eran los primeros momentos de tener que a estos PowerPoint mejorarlos, tener que empezar a utilizar el Meet, el Zoom para dar clases, crear videos, todo. Bueno, evidentemente, primero ya había el estrés propio de la novedad y después el miedo y todo lo que nos implicaba tener que amigarnos con esa nueva tecnología que era la única forma de dar respuesta frente a ese
imponderable que era la pandemia por COVID y el impacto en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, evidentemente, y todos los pasamos, ¿no? Esta experiencia, ¿sí? Está asociada con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismos, creencias en la ineficacia de uno, pero también lo que les decía, al mismo tiempo hay un alto componente del uso excesivo y compulsivo que uno encuentra de determinadas personas, cómo se relacionan con las nuevas tecnologías. Y lo que es interesante es Marisa Salanova, que trabajaba en la Universidad de Valencia, en todo en el ámbito de, de la psicología del trabajo, ahora trabaja en la Universidad Jaume, pero en Madrid, ¿sí? En la definición de tecnoestrés y en los estudios, ¿sí? Hablaban de 4 componentes básicos que van a dar cuenta de todo aquello que se denomina o puede ser reconocido como el tecno esfuerzo, ¿no? Ansiedad, fatiga, escepticismo e ineficacia. Luego va a aparecer el quinto que les contaba, que es el componente adictivo de adicción a la tecnología. Entonces, ¿qué se encuentra? ¿No? La ansiedad informática es el miedo, la aprensión y la agitación que experimentamos, ¿sí? Cuando interactuamos, ¿sí? Por ejemplo, o pensamos en que tenemos que trabajar con computadoras, ¿no? Estos sentimientos, como ustedes están leyendo, ¿no? Incluyen esas personas que tienen hasta pánico, o en su momento, yo me acuerdo de mí mismo, hasta pulsar una determinada tecla, tener miedo a perder la información. Bueno, yo al principio a ustedes les habrá pasado cuando tenía que grabar una clase, cuando tenía que, esto que ahora es normal, es pasarme el link, conectamos el Zoom, el Meet, al principio era pánico, no sabía si me estaban mirando, si no me miraban, cómo le daba entrada a los alumnos, bueno, y el miedo a cometer el error, y bueno, entonces toda la ansiedad informática eh, que genera esta relación. Luego aparece, digamos, junto a esta ansiedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fatiga y agotamiento. Se incorpora acá en este tecnoestrés, ¿no? Ya, digamos, un tipo específico de fatiga que ya se encontraba en otro estrés laboral, que es la fatiga y el cansancio que viene por el uso de la tecnología, ¿no? Tiene que ver con todos los requerimientos actuales, ¿sí? De la sociedad, de los grupos de trabajo, de todo aquello que tiene que ver con nuestro buen o mal desempeño para realizar una determinada actividad donde cada vez más el 80 o el 90% pasa por el manejo de la tecnología. Entonces, es esperable, digamos, que a la ansiedad que recién definíamos, se le agrega y se le suma el cansancio y el agotamiento. Vamos a ver que esto también se asociaba cuando hablábamos y aparece también del flow y del fluir, bueno, hablábamos en la otra diplomatura, aún cuando uno fluye en el trabajo, porque hay un alto componente de posibilidad de creatividad y de innovación, de acuerdo a nuestras habilidades, uno estaba satisfecho por poder hacer una tarea acorde con las habilidades que uno tiene, pero al mismo tiempo, digamos, el fluir, la creatividad, la capacidad de innovación iba acompañada con una capacidad de fatiga y agotamiento, con lo cual no extraña que obviamente acá, además con el uso de la tecnología, aparezca. Y luego, otro elemento que relaciona directamente a componentes psicosociales tiene que ver con la actitud. De hecho, Marisa Salanova y los estudios que se hacen en los últimos 10 años sobre el estrés por el uso de tecnologías, dicen que un elemento importante, y fíjense que lo veíamos cuando presentábamos esta charla de la importancia de la percepción de las personas y su alejamiento o acercamiento de la realidad, aparece como uno de los elementos más importantes en el estrés por tecnología, es la actitud de las personas respecto de las tecnologías.
Es decir, aquellas, por ejemplo, que se muestran totalmente escépticas o distantes. Lo que diríamos en la vida cotidiana, digamos, aquel que se cierra totalmente, ¿sí? A manejar determinada cosa. A mí no me pases que yo tenga que pasar las filminas con el celular. Bueno, entonces, cómo uno le va tomando aprehensión y tiene una actitud negativa. Uno sabe, digamos, que el componente importante para una intervención eficaz, la reducción, en este caso de estrés, generalmente está asociado, evidentemente, al cambio de actitud respecto de un determinado objeto, en este caso, o personas. Es decir, cómo uno tiene que cambiar la actitud respecto de la tecnología. Y acá en lo que tiene que ver con la psicología del trabajo, ustedes lo podrán asociar cuando fallan, por ejemplo, en los espacios de trabajo que incorporan nueva tecnología, pero muchas veces al inicio fallaban en no incorporar el conocimiento asociado al manejo de esa tecnología. Entonces, cuando uno incorpora tecnología, tiene que tener en cuenta las dos dimensiones, la dimensión de la incorporación en sí, pero sobre todo el acompañamiento actitudinal y de conocimiento, justamente para que las personas cambien la actitud frente a esa nueva tecnología y, por lo que estamos viendo además en general, reduzcan todo aquello que pueda ser un estresor y evidentemente aumente la patología o la enfermedad. Entonces, aparece en esta actitud, digamos, la presencia en muchos de los individuos sobre el escepticismo, ¿no? Que generalmente está asociado con el agotamiento laboral. Por ejemplo, uno ya puede encontrar cuotas de escepticismo, lo marco acá, de escepticismo, o también el componente cínico, por ejemplo, cuando uno estudia enfermedades ocasionadas o que provocadas en el trabajo por la organización laboral, como lo que yo les adelantaba, el síndrome del quemado, ¿sí? Una de las facetas donde ya está por producirse el síndrome total, donde haya un agotamiento físico, emocional de la persona, uno de los indicadores es que empezamos a ver que la persona se comporta de forma escéptica o cínica, ¿no? Donde empieza a contestar de forma, no, sí, sí, ya te lo, no, sí, yo puedo, cuando uno contesta de forma tal donde efectivamente va a decir, bueno, independientemente de lo que yo diga, digamos, no me va a salir, no voy a poder con esta situación en otros momentos, y en este caso aparece con la tecnología en particular, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tecnoesfuerzo, ustedes ven en la filmina, ¿no? Tiene que ver con encontrar, con observar en las personas actitudes de indiferencia, de desapego y distantes, ¿sí? Aquellos que no quieren saber nada ni mirar a la nueva tecnología incorporada, o cuando te traen, hasta cuando hay que o actualizar el WhatsApp o lo que fuera, uno tiene compañeros y a uno mismo le ha pasado cuando te dice, pero ¿qué? ¿No tenés el WhatsApp en la computadora? Y uno ya, digamos, contesta como diciendo, algo más tengo, que es constantemente uno se siente agobiado por la, por la, por la tecnología, y entonces encontramos que la forma de respuesta es generalmente de un distanciamiento cognitivo, tiene que ver también con el cierre cognitivo, no quiero saber nada, indiferencia o actitud cínica. Por eso, así como muchos de los diagnósticos muestran la dimensión de la percepción, evidentemente, y era esperable, una de las dimensiones importantes para trabajar es lo que se llama la dimensión actitudinal, que según los estudios que realiza hasta la actualidad Marisa Salanova desde Madrid, aparece como el elemento, el obstáculo a derribar para modificar la relación del individuo con la tecnología. Y efectivamente, y también aparece acá el componente cognitivo, aparece la dimensión de la sensación de ineficacia en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es cuando directamente las personas se sienten totalmente, hay una correlación importante, por eso aparece componente cognitivo,
entre lo que veníamos recién de la sensación de ineficacia y el escepticismo y la distancia, y entonces es como el huevo y la gallina, o lo que decíamos, uno mismo se podría decir que se aplica la profecía que se autocumple, o sea, evidentemente uno va a decidir, no, yo soy totalmente inútil para utilizar eso, ¿sí? No lo voy a hacer, es mi componente, la creencia que tengo de mí, y entonces como mecanismo defensivo, ¿ya? ¿Qué termino haciendo? Evidentemente se cumple la profecía que estoy diciendo sobre mí y la relación con la tecnología. Entonces el sentido de autoeficacia aparece como otro elemento importante que también cruza todo lo que tiene que ver con todo el esfuerzo y la, digamos, y la persistencia que uno tiene que encontrar cada vez más en los lugares de trabajo y en la resolución de la vida cotidiana. Digamos, a cada uno, me imagino, de los que estamos en este aula virtual, a mí el tiempo que me ha llevado decidirme, porque no me quedó otra, a poner los bancos en el celular, a manejarme con los alias, hay cosas que todavía ni me niego, ¿no? Entonces, haremos seguramente una charla más particular respecto de esto. Lo que empezamos a hacer con el grupo es, después les voy a hacer llegar el cuestionario que estábamos tomando, es a empezar a indagar, digamos, me comuniqué con Marisa Salanova y autorizó, me mandó el instrumento y la escala de autoestrés, a la cual le agrega una dimensión de adicción que está apareciendo como muy importante, o sea, aquellas personas que dicen, digamos, que no pueden despegarse de la tecnología ni cuando están en un momento de ocio, ni para cuando están charlando con amigos, todo aquello que de momentos o instancias de esparcimiento, digamos, no pueden abandonar el uso de la tecnología. Es la nueva dimensión que incorporan frente a estas cuatro que acabamos de definir. Entonces, se hacen preguntas como, fíjense, tienen que contestar entre el nada o siempre. Por ejemplo, cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC, o estoy yendo a la 12, el trabajar con ellas, con las tecnologías, me hace sentir incómodo, irritable o impaciente. Entonces, utilizamos este instrumento con otros elementos y los que yo les venía a contar acá de los resultados preliminares que estamos encontrando, ¿qué es lo interesante? Este primer grupo de personas, que serían unas 300 y pico, lo que encontramos resultó, digamos, ser una muestra, digamos, altamente escolarizada, digamos, con secundario completo, con muchos con terciario completo o estudiando, y que al mismo tiempo obviamente trabajaban. Donde, fíjense que mostraban una alta satisfacción con el trabajo al momento que si les preguntabas que si tuvieran la posibilidad de cambiar de trabajo por otro, digamos, muchos tenían dudas y muchos decían, digamos, si elegiría nuevamente su trabajo, una importante proporción se quedaría en el trabajo que está. Es decir, tenemos una muestra sesgada en el sentido de una muestra satisfecha con su trabajo, que lo volvería a elegir, y que efectivamente cuando se le preguntó si el uso de la tecnología aumentó durante y post pandemia, evidentemente, digamos, de a muchísimo, entre bueno, 1, 0 y 7, los niveles están por encima de 5. ¿Qué más encontramos? Fíjense cómo aparece acá lo que empieza a llamar la atención y que estamos tomando más datos, los niveles de la muestra en escepticismo respecto de la tecnología, fatiga, o sea, las puntuaciones no son tan importantes en el estrés por uso de la tecnología, pero fíjense la nueva dimensión de adicción, es decir, no sale acá el componente de que las personas, ¿sí?, estas personas con estas características, satisfechas en su trabajo, con una media de edad que es importante, digamos, por los 40, entre 40 y 44 años, pero sí, que es lo que vamos a querer, sí empieza a ser la puntuación más alta, tiene que ver con la adicción. Esto que les decían con responder a ítems de que dicen que no pueden dejar de
usar las tecnologías de información y de comunicación en ningún momento. Y hasta el momento dicen que es más importante eso que por ahí charlar con determinada persona. Y después también lo que hicimos es poner, obviamente, una hipótesis de trabajo, evidentemente que niveles bajos en tecnoestrés, en estas 4 primeras dimensiones, creemos que la adicción va a llevar a otro componente, digamos, que surge diferencialmente, aun cuando no haya en esta muestra niveles de estrés por el uso de la tecnología, sí van a acompañar con niveles altos en las dimensiones importantes de fluir. Es decir, hicimos preguntas acerca de si se sentían absortos en el trabajo, si tenían motivación intrínseca, si sentían disfrute, un buen balance entre habilidades y desafíos. Obviamente genera ansiedad. Acá aparece lo que les decía de la fatiga, también asociada, aunque uno esté haciendo un trabajo creativo, ¿no? Un poquito menos de aburrimiento, bueno, y el flow total, y efectivamente lo que encontramos es la correlación de que a bajos niveles de estrés, lo cuento, digamos, altos niveles del fluir. Con lo cual, digamos, a la inversa, digamos, aquellas dimensiones opuestas, digamos, bajas en fluir, acuérdense, las que provocaban alta ansiedad o alto aburrimiento, o porque los desafíos no estaban en relación con habilidades, porque nos daban trabajo que estaba muy por debajo de nuestras capacidades o a la inversa. Entonces, evidentemente, el fluir en el trabajo tiene que mostrar cierta correlación negativa con los niveles de estrés por el uso de tecnología, aun cuando en el fluir es esperable que se acompañe de movimiento, de puntuaciones importantes de lo que tiene que ver con fatiga y ansiedad, y aun cuando empiece a prevalecer, digamos, como luz amarilla, más que amarilla ya tiene que ponerse roja, el componente de la adicción. Al mismo tiempo, habíamos hecho unas preguntas respecto de emociones positivas y negativas. En estas muestras prevalecía más afectividad positiva, de sentirse que disfruta, alegre, contento, por sobre sentir que ya no era útil, sentirse triste, etcétera. Y veíamos, ¿sí?, cómo las relaciones, las dimensiones del tecnoestrés, efectivamente, así como iban en la dirección contraria con el fluir, otra de las hipótesis que estamos trabajando es totalmente preliminar, y se los traía para mostrarlo. Fíjense cómo, salvo la adicción, digamos, en esta primera muestra, digamos, todas las dimensiones del estrés por el uso de tecnología se correlacionan negativamente con la satisfacción con el trabajo, aún demostrándose, aún cuando negativa, no es significativa, pero digamos, la dimensión adictiva empieza a ser una adicción, digamos, que o se separa o puede ser importante, aún cuando uno esté satisfecho, aún cuando uno fluya en el trabajo, digamos, es complementario, y eso no implica, y hay que empezar a tenerlo como una alerta, digamos, que uno ya tenga una conducta adictiva respecto de la tecnología. Con la afectividad positiva y negativa que les mostraba recién, que preguntamos, cuando prevalecen evidentemente afectividad negativa, la correlación es negativa con la satisfacción con el trabajo, la afectividad es positiva, y lo mismo, es muy alta la correlación entre cuando uno fluye en el trabajo y está satisfecho. Y que creo que para terminar la charla, ya volveré cuando tenga más datos. Ahí están las correlaciones que les contaba, se me habían alternado las diapositivas, digamos, de lo que es la emocionalidad positiva y negativa con las dimensiones 3, y fíjense lo que es el tema de las adicciones, ¿sí?, que correlaciona obviamente positiva y muy fuerte con la emocionalidad negativa, y obviamente de forma negativa, pero menos importante, con la positiva. O sea, en términos de salud mental y de lo que ustedes hablan en este curso con
con María, digamos, el componente adictivo empieza a aparecer como un componente importante, aunque estos datos son preliminares, pero siguen la línea de toda la investigación previa de Sadanova. Y ahora, no de forma totalmente concluyente, yo como en la saga de las películas volveré con más datos, ¿sí? Nada, para ver si en esta pequeña muestra que tuvimos, digamos, había diferencias en función de el género, ¿no? Y vemos que en la emocionalidad negativa, ¿sí? Puntúan más alto los hombres que las mujeres, ¿sí? Y en la emocionalidad positiva, más los hombres que las mujeres. Fíjense que es interesante este componente acá de la positividad masculina y, digamos, el componente más negativo en emocional femenino, porque esto también aparecía en esta muestra especial en algunas argumentaciones de las mujeres que aludían, digamos, de ciertas limitaciones para la hora de ejercer determinados comportamientos de liderazgo que respondían más a cuestiones masculinas. Es decir, esto también es preliminar, digamos. Parte de la afectividad negativa, cuando veamos las preguntas abiertas, venían, digamos, en la percepción de las mujeres de sentirse que aún, por ejemplo, siendo la misma cantidad de hombres y mujeres, hay todavía una distribución de tareas que seguirían cierto estereotipo clásico de género. Es decir, lo estamos por probar que habría, digamos, de forma subyacente como cierto sexismo benevolente o ambivalente a la hora de repartir las tareas, pero es una, una hipótesis. Y cuando comparamos, digamos, también en lo que tiene que ver la percepción de ineficacia o el tema de lo adictivo, efectivamente, digamos, las puntuaciones un poco más altas por el momento, en este caso corresponden las dos puntuaciones más a las mujeres que a los hombres. Y aquí terminamos de ver la absorción y la ansiedad. Tenemos que ver si aparece el tema de las tareas y el sexismo, y están más satisfechos con el trabajo los hombres que las mujeres. Bueno, esto fue una forma que había de contarles. Sí, ya les voy a pasar la encuesta para que la contesten. No los puedo distinguir porque va directamente a una base. Pero lo que es interesante es, por un lado, ver desde el punto de vista de la percepción psicosocial, bueno, qué le estaba pasando a estas mujeres, pero lo que nos preocupaba hoy es cómo aún en un instrumento que incorpora en la evaluación del estrés, digamos, que es para medir el bienestar o el malestar psicosocial, cómo aparece, digamos, la importancia de que aún cuando se reduce o es bajo, el nivel de conducta adictiva empieza a ser importante. O vamos a decir, la gente manifiesta que no puede cada vez menos despegarse de estar con la tecnología. Espero, no sé, ahora sí los veo porque bajé. Espero que les haya parecido interesante. Después les contaré más porque ahora estamos sacando más datos y estamos haciendo correr lo que hicimos nosotros. Se habrán dado cuenta, pudimos en relación el tecnoestrés, al que le incorporamos la dimensión de adicción, con cosas como el fluir en el trabajo, satisfacción, emocionalidad y otros elementos. Teníamos también con bienestar, pero se me iba mucho la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió hoy que no tenía un buen día yo pues estoy estresada? No, brillante. Bueno, a ver si tienen, acá me escriben, algunos me pusieron, viste, como muy buena, excelente la clase. Pero a ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Les voy a dejar el PowerPoint y después también les voy a mandar el link de la encuesta por si quieren, y también después cuando tengamos bastantes casos, digamos, y meta todo esto en la relación con bienestar o con sexismo, todo, hasta podemos hacer una clase todo en función de, porque para medir
algunas cosas, sobre todo con el tema de la adicción, que es también a esta investigadora en España, que es lo que le parece Y claro, como porque ese elemento está interesante acá en las mediciones como aparece, ¿no? claro. Y vos fíjate que efectivamente ella va contando en el relato, digamos, el primer instrumento que yo les descubría son 4 dimensiones, después se agregan la de adicción. Y vos fíjate que aún en una población donde el estrés por el uso de tecnología es bajo, la adicción, despega, claro, sí. esta es una muestra que dice estar satisfecha con el trabajo, lo volvería a elegir, fluye, obviamente se siente agotado, que esto, pero con altos Claro que niveles no es, de... no es como directa la relación en ese punto. Bueno, yo tengo pacientes Exacto. con una dificultad, sobre todo adolescentes, ¿viste? Con muchísima dificultad, por ejemplo, empiezan a afectarse el sueño, empiezan ¿viste? Como a tener una vida social que queda como casi no empiezan a vincularse con chicas, chicos en la relación Claro, afectiva real porque se manejan en la virtualidad y hay un placer de la relación virtual, pero exacto, exacto, súper exacto. interesante para analizarlo en términos de cómo, digamos, su mente procesa, ¿no? Esta cosa vincular y los cambios, que son súper... Exacto, sí, sí, esto, claro, de hecho hay ahora toda una rama, digamos, a la perspectiva del bienestar, que esto en parte desde el punto del estrés como la contracara, pero que están incorporando o analizando el bienestar, incorporando estas dimensiones de toda la vida virtual en redes, etcétera, porque de Claro. todas formas es interesante, hay que ver, ya hay instrumentos, un estudio que estaba haciendo una colega amiga que yo la ayudé con algunas cosas así de evaluación, pero aún en jóvenes adultos de 18 a 25 años con mucha vida en las redes, etcétera, y le evaluábamos la soledad social y emocional, Es ¿sí? tremendo. Les aparecía aún que extrañaban la vida cara a cara, que les faltaba, aunque en otros aspectos medían bien. Es toda una nueva área para Claro, y aparte sondear. está No todo, sé si ahí... todo en desarrollo, ¿no? Todo en investigación. Que esa mirada tan así que tienen, que da la psicología social. Los sociólogos tienen como mucho más entrenamiento para este análisis, digo, que más la individualidad con la que trabaja la psicología clínica, digo, ¿no? Pero me parece interesante Claro, 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 el claro. fenómeno de la medición en ese sentido. A ver, desmuteate, Karina. Karina, sí, que está queriendo preguntar. Ay, Hola, ay, tomé buenas agua tardes. rápido. Que Buenas tardes, Elena y María. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, maravilloso, Elena. Ay, gracias. No, me venía, digo, a la mente, pensaba en estas dos, herramientas, digamos, la indefensión aprendida y la lactancia psicológica. No la había escuchado jamás esos términos y pensaba en lo importante, ¿no? Y lo complejo a la vez de de estar en entornos y en vínculos, sobre todo los primarios, sanos, ¿no es cierto? Exacto, Porque claro. terminan siendo, digo, yo lo pensaba desde conductas adaptativas, Ujú. lo Claro. relacionado, ¿no? Pero que bueno, nada, difícil. Yo que tengo 50, ayer les decía a mis hijas lo de, por ejemplo, hablando de tecnología, lo de la inteligencia artificial me supera, no puedo. Bueno, claro, Yo sí, 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 soy sí, la del total. cuadernito tomando notas, no lo puedo Yo también, yo pensar, voy con me supera. cartucheras fluorescentes, yo tengo cuadernos, lápiz negro, fluorescentes, a mí hay Sí, cosas que todavía no, o sea, no puedo, y cuando daba los ejemplos mientras contaba, a mí me cuesta muchísimo, tardé mucho en eso, ahora ya, pero tardaba en bajar la app de los bancos, todavía ni hay cosas que no, el QR, no, sí, me no, es cuesta una mucho. desconstrucción que digo que generacionalmente seguro nos va a costar, me parece, digo, más allá de la Pero, flexibilidad cognitiva que podamos tener, ¿no? sí, yo creo que no hay Exacto, ¿no? que Y aparte pelearlo. esto que aparece, saber, por eso es bueno, cuando empieza la clase que decimos, bueno, está bueno saber o informarse para poder prevenir, porque bueno, uno va a saber que te genera ansiedad, te sentís una inútil,
sea, todo eso va a suceder y cómo uno va a afrontar. Sí. No, porque estás Y haciendo la cola de pagar, van todos con el teléfono y yo abro la billetera o pago la tarjeta de crédito y debo parecer, ya te sentís del medioevo. Es hasta tomándolo gracioso, pero es verdad. no, esto, y yo creo que sí es algo que deviene también de la pandemia, o por lo menos se incrementó, ¿no? Pero eh, no hay miradas ya. Uno va en un medio de transporte y no hay encuentro de No, miradas con el otro, porque la mirada está dirigida al objeto, ¿no? Además de que lleva totalmente. los auriculares, ¿no es cierto? Como Todo, una todo, especie todo. de cápsula, ¿no? Porque también imagino que, bueno, salir a la calle todos los días, en este contexto además en el que estamos viviendo actualmente, y la Claro, verdad es que nos pone a situaciones amenazantes. Y por otro exacto. lado, pensaba el tema de las adicciones, acá esto en relación a la tecnología y los adolescentes, que además se conjuga todo con parte de esas características de la omnipotencia, ¿no? Que portan todos los adolescentes. Digo, la promoción, por ejemplo, que bueno, que los vimos en otros encuentros eh, de los juegos, ¿no? Ah, De bueno, todo lo que está claro, el tema De de las las apuestas apuestas, online, de toda la ludopatía. claro, pero que además, exacto. hace Mira, me olvidé de unos, mencionarlo, que ahora se abre todo eso, exacto. Sí, además hace exacto. unos días atrás, no sé si es algo que ya es realidad o ficción, porque estamos ahí todo el tiempo o fingiendo demencia o disociándonos porque la realidad nos atraviesa y muy fuerte, digo que se habilita, ¿no? A los mayores de 13 años para invertir Sí, no sé si en las bolsas, en el mercado, bueno, ¿no? Digo, es todo tan vertiginoso, ¿no? Que cómo no sentirse sí. amenazado. Digo, y más No, aún por el eso yo digo adolescente que, cuando todavía está claro, ¿no? En esa construcción, ¿no? Que hay un montón de cosas, cuestiones del psiquismo que se vuelven a, a revivenciar, ¿no es cierto? Digo, y la importancia siempre que hablamos en estos encuentros de los adultos referentes, que también estamos atravesados e impactados ante tanto estímulo, ante tanta hostilidad, ¿no? Ante tanto todo, digo. Eh, tal cual, tal cual. Por eso, digamos, estos espacios o uno que se dedica a la perspectiva psicosocial, por eso uno lo que pone énfasis es decir, bueno, uno al informarse, al saber de los mecanismos, de lo que nos va a dar miedo, de que uno como probablemente en el primer mecanismo va a decir soy un inútil o para parecer más importante y no quiero demostrar el miedo, finjo indiferencia, no, y a mí esas cosas no me gustan, y en realidad lo que tengo es un miedo que si toco la tecla o lo que fuera, entonces trabajar sobre estas cosas o el miedo a que lo otro le controle a uno, pasan después, como vos decías, Karina, en determinadas poblaciones es mucho más importante, los jóvenes, la adolescencia por la situación que están pasando, entonces el deseo de agradar, de ajustarse, también de diferenciarse de la socialización primaria del contexto, de las figuras de apego. Entonces, hay distintas subdimensiones, pero que, nada, lo que uno trata de decir es, bueno, poner los mecanismos a la luz para saber, entonces, si uno sabe que le va a pasar o puede encontrarse, se ve en lo que está describiendo el fenómeno, bueno, por lo menos reducir un poco eh, Los eh, riesgos, la, digamos, también. exactamente, exactamente. Mm, sí, bien, interesante. Pero bueno, gracias. ya y bueno, esto se le va a unir, mira, me había olvidado porque me enganché con, y ahora se le viene todo esto que marcaban, todo el tema de las apuestas, increíble, toda una nueva Igual ellos dimensión. tuvieron una clase, viste, como nosotros cambiamos el orden, Pepe Ah, claro, dio claro, ahí vieron. ludopatía. Pero bueno, con respecto a lo que marcaba antes Karina, tal vez sí lo habías visto en el tema del locus de control, o sea, el locus de control interno y el locus de control externo es algo que probablemente sí Externo. hubieras leído o estudiado antes, digo, para entender también
cómo tomamos, yo pienso que la tecnología o la inteligencia artificial que genera toda esta ansiedad como algo que nos casi te interpela, ¿viste? Como que te arrasa en algún punto, vos decís, uy, esta idea de la falta de puestos de trabajo probablemente porque los cubra, todo es una incertidumbre bastante, que uno tiene que trabajar muy bien la estrategia de afrontamiento, pienso yo, que para mí, yo tengo también 50 y largos, no 50, y hay que pensar cómo la usás como una estrategia para sumar. O sea, algo que digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo Claro, sumar en mi desempeño cotidiano la inteligencia artificial? Me parece. Vení para acá. ¿Cómo puedo hacer para sumarla? Digo, no lucharla, evidentemente es hacerla complementaria. María, Sí. Elena, ¿me permiten? sí, Acá se están metiendo, bueno, yo tengo 53 años Sí. y enseño inteligencia artificial en la docencia, en la formación de enfermería a nivel universitario. Y algo que dijo Karina, que es muy importante, eh, eh, el problema se basa en la desconstrucción de lo conocido sobre la tecnología. Ahora, cuando a mí me toca dar, yo por ejemplo estoy enseñando a armar chatbots a gente que no necesita programación y no sabe programación porque es algo como estratégico para los docentes. O sea, sí observo el miedo, observo mucha claro, distancia, pero tampoco afrontan la necesidad o afrontan, digamos, la dificultad que uno va a encontrar al no dominar dicha tecnología. no, claro, Entonces, claro, yo, sí, por ejemplo, convivo hace 33 años en un nivel universitario como el Hospital de Clínicas, donde tengo médicos de mucho renombre y los veo estudiar, leer, convivir, hasta puedo conversar con ellos de 20.000 cosas, pero a nivel profesional, quizás técnico, cuando buscan hacer algún trabajo científico, vuelven al papel y no recurren a la nueva tecnología simplemente porque no la dominan. Y no es claro, necesario dominarla, porque de hecho, si a mí me agarra un empresario y me pregunta, Marcelo, ¿qué tengo que hacer? Y si tenés que resolver un problema, no te vas a poner a estudiar a cómo resolver el problema. Dale a alguien que sabe resolver el problema tecnológicamente y luego claro. aprende a dominar esa tecnología, porque te va a superar. ¿Qué sugerencia le doy a mis enfermeros viejos? Porque hay enfermeros que tengo a 5 años de jubilarse, a mí me faltan 12, por eso estoy en este tema de la tecnología. Bueno, lo estuve siempre por mi pasión. Y un poco ya estoy al borde digamos, De la de esto de adicción, de la adicción. la adicción, porque, claro, a veces las 24 horas me llegan mensajes, Marcelo, no resuelvo esto. Claro, Pues todo el mundo se acuerda a último momento que tenía que hacer un PowerPoint de la semana pasada. Digo, es algo loco que digo, no entiendo. Pues sí, saben que la tecnología lo puede hacer, pero nunca se pusieron de acuerdo a mirar algo, ¿no? claro, Entonces, pero no. algo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿qué queremos ser a futuro de nuestra profesión? Por ejemplo, yo voy a tomar mi profesión de enfermería y si hay algún enfermero acá me va a entender y si se ofende, lo siento, ahí tiene la psicóloga y la psiquiatra. Vas a tener que laburar perreando, vas a tener que laburar haciendo el laburo más pesado, burreando como el mejor, porque el que domine la tecnología, el pibito que recién empieza, te va a estar manejando todo y obviamente la tecnología está avasallando y cuando que todavía no está la etapa, cuando los que tienen el dinero empiecen a dominar la tecnología y a quererla para su beneficio económico, ahí sí van a ver la selección, ahí van a empezar a seleccionar al personal capacitado. Te guste o no te guste, vas a quedar afuera, porque cuando tuviste tiempo no quisiste perfeccionarte. Y esto lo digo duramente porque yo lo vivo constantemente en los ámbitos escolares y en los ámbitos universitarios que no se quieren formar. No, Entonces, yo lo que encontraba que puede ser que no pase en todos los ámbitos, pero antes, digamos, por eso yo me refería que hay veces, muchas veces se falla cuando uno tiene que dirigir un equipo de trabajo o en ambientes, se falla en, cuando aparece una nueva tecnología, se falla en dar el conocimiento, las habilidades y los entornos necesarios para que la gente pueda
entrenarse en esa tecnología, en vez de tenerle miedo, y muchas veces en muchos espacios no lo hacen, no acompañan con el conocimiento y la emocionalidad, porque bueno, entonces tú, ahí la tenés, yo qué sé, y ahí tenés el manual. Fíjate. Tampoco el entorno universitario. Por ejemplo, No, claro. La nueva tecnología hace pensar a que tengamos que pensar con nueva metodología de trabajo, como por ejemplo las Exacto. metodologías ágiles. Si alguno Claro. la metodología ágil necesita de un equipo interdisciplinario que por ahí María, yo estoy acostumbrado porque hice una residencia en atención primaria, trabajé con trabajadoras sociales, médicos, psiquiatras, y estoy acostumbrado a ese tipo de metodología. Pero este tipo de tecnología necesita de los que tenemos conocimiento, Bueno, claro, en que parte está en a el eso me ámbito refiero. ¿Sí? tecnológico. Y eso es el saber compartirlo, pero sí o sí tenés que dominar algo, porque no, ¿cómo vas a saber, a ver, si lo que te está diciendo este pibe nuevo está acertado o no con tu experiencia? Y segundo, Exacto. poder entender este nuevo sistema o sea, el advenimiento de la tecnología de la inteligencia artificial. No se crean que hasta le cuesta mismo a ellos, a los que ya vienen hace muchos años en el tema de la programación y todo eso, porque el programar hablando va a costar mucho. Yo soy especialista en el LLM, que son los chatbots, los que hablan y conversan con las personas y llevan esa necesidad de instrucción, hay que dársela a la tecnología para que después la tecnología le devuelva un verdadero producto, una verdadera respuesta que no necesite tanto digamos, tanto del filtro, pero obviamente todavía sigue diciendo barbaridades, sigue teniendo alucinaciones, pero ¿qué pasa? Necesita un entrenamiento y lo que sucede, dos cosas me están sucediendo últimamente con los gerentes digamos, de las escuelas de enfermería, es que, ¿qué van a hacer con el tiempo que les va a sobrar cuando usen la tecnología? Y le digo, enseñar más. ¿Qué van a hacer cuando tengan que atender al paciente y dedicarse más al paciente? O sea, no observan lo bueno. Yo no sé si es por una cuestión de defensa o lo que esté sucediendo, pero la verdad Sí, que siempre uno por eso digo, uno debe anticiparse y es hasta esperable saber que te vas a encontrar con determinado o rechazo, distancia o comentarios para. Eso es sí, hoy totalmente. por hoy por hoy todo eso. Y Sí, sí, de sí. verdad, yo sí me cuido, tomo clase y tengo una mentora que es la que nos guía con respecto bueno, porque también otro tema con este tema del trabajo a distancia, las telecomunicaciones, este teletrabajo, que está trayendo demasiada adicción porque, a ver, trabajan mal. No se ponen, no hay una conducta de trabajo en tu casa. Bueno, yo hago como quiero, pero yo le digo a mi hijo, ¿empezaste a las 8? ¿Son las 8 de la noche? Sí, papá, me estoy en mi casa. No, pará, tu trabajo son 8 horas, ¿qué haces trabajando de más? Trabajás más, mucho más. Y te volvés más adicto a este tema del trabajo que nadie se está dando cuenta. Bueno, hay un montón de cosas que conllevan esto. Sí, es delicado el Sí, tema. sí. Y bueno, nada, este tema sí es verdad que hay que empezar a no tenerle miedo, a participar más. De hecho, hubo un congreso ahora de tecnología para los adultos mayores, que está muy bueno. Si quieren, después yo les dejo el número de WhatsApp y se comunican, enseñan tecnología para los adultos mayores. Hay un equipo todo de adultos mayores. Mira, Y es muy lindo porque lo que hacen es o sea, tomar la conciencia de lo que decías vos, usar el WhatsApp, el cajero automático, la fotografía claro, del claro. celular. O sea, avanzar con estas cosas son pequeñas que intervienen en la tecnología nueva y la inteligencia artificial. Estemos o no de acuerdo, no, no Ah, va a llegar. interesante. Bueno, después nos lo pasas por el WhatsApp, por Sí, el sí, chat. sí, sí, yo se Bueno, los paso. gente, yo tengo que cortar, pero porque tengo que terminar de resolver el parcial de mañana. Bueno, ¿Dónde se chicos, toma? Sí, se toma. Un placer. Bueno, seguimos en gracias. contacto. Helen, mandame el PPT, así se los mando a los chicos. Y después, Dale, te lo mando si por tenés WhatsApp. alguna cosa de lectura sugerida, yo se los comparto, lo que piensas que pueden leer. Sí, tengo un pequeño, yo les mando el Me- Power y el texto.
Pásamelo a mí porque vos no estás estás en el de No, bienestar. no, no, te lo paso a vos Dale. por WhatsApp. Y bueno, nos vemos el martes que viene, que acuérdense que vamos a tener una presencia de una persona de Colombia que va a contar un poco con una mirada internacional, digamos, cómo están trabajando ellos este tema de la prevención en el ámbito del trabajo, con algunas estadísticas. Así que bueno, nada, los espero el martes y les comparto apenas tengo todo el material y la clase pasada al Y YouTube. yo mande. ¿Dale? Bueno, gente, un placer, muchas gracias. Nos vemos Gracias, pronto, chicos. seguro. Chao, gente. Chao, Gracias, gracias, chau, chau. Helen. Buena Espero tus semana, buena cosas. Un semana. besito. Gracias. Te mando, te mando. Chao, mi amor. Chao, chao. Pero, vení, vení, que tengo que terminar de grabar.